«Padre, ¿puedo comer contigo?», susurró la mendiga al duque. «¿Quién eres tú para interrumpir mi banquete con esa súplica ridícula?», bramó el duque Alessandro di Montefiore, alzando la copa de vino como un cetro de desprecio. Las palabras cayeron sobre el gran salón del Palazzo Montefiore como un látigo invisible que cortó el aire perfumado. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible? Te han tratado como si no valieras nada por tu apariencia. Lo que estás a punto de presenciar es una confrontación que cambiará para siempre la vida de todos en aquel palacio. El eco rebotó contra los frescos renacentistas, contra las columnas de mármol travertino, contra las lámparas de cristal de Murano que brillaban como pequeños soles suspendidos sobre la nobleza florentina reunida aquella noche. «¿Quién eres tú?», repitió el duque con una sonrisa cruel ensanchándose en su rostro, mirando hacia la multitud de nobles que lo observaban con expectación. 100 rostros vestidos de terciopelo y seda le devolvieron la mirada, listos para reír con él, para celebrar su poder, para convertir aquella súplica en entretenimiento. Todos esperaban ver a la mendiga derrotada, humillada, destruida. Pero nadie imaginaba la verdad que estaba a punto de revelarse. El palazzo respiraba opulencia aquella noche de celebración. Las mesas se extendían bajo el brillo dorado de candelabros de plata maciza que derramaban luz sobre bandejas de faisán asado, jabalí especiado y frutas confitadas que brillaban como joyas comestibles. El aroma de romero y vino tinto se mezclaba con el de perfumes caros importados de Oriente, creando una atmósfera embriagadora de poder y abundancia. Los invitados, vestidos con los colores más ricos de Florencia, carmesí, esmeralda, azul cobalto, reían y bebían celebrando la ascensión del duque Alessandro di Montefiore al título de Gran Consejero Real. Era la cúspide de su poder, el momento en que toda la ciudad se inclinaba ante él, pero el destino tenía otros planes para aquella noche. Alessandro, con apenas 35 años, era la personificación de la soberbia aristocrática florentina. Su traje de terciopelo carmesí bordado en hilo de oro centelleaba con cada movimiento. Un collar de esmeraldas colgaba sobre su pecho, y en su mano derecha brillaba el anillo ducal con el escudo de los Montefiore, un león rampante sobre campo de oro. Sus ojos grises barrían la corte con el desdén de quien nació para dominar, de quien nunca había conocido la palabra no, de quien consideraba que el mundo entero existía para servirle. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a alguien así? ¿Alguien que cree que el poder le da derecho a humillar a los demás? A su lado, la condesa Beatrice di Ravenna abanicaba su rostro con un abanico de encaje valenciano, riendo con esa risa falsa que los nobles practican desde la cuna. «Dios mío, Alessandro», exclamó con voz aguda, «¿de dónde salió esta criatura?». Sus palabras provocaron una oleada de carcajadas que se expandió como fuego entre los invitados. Los hombres golpeaban las mesas con sus copas, las mujeres se tapaban la boca con guantes de seda, y el sonido de aquella burla colectiva llenó cada rincón del salón como un coro infernal. Todos nos hemos sentido así alguna vez, ¿verdad? Rodeados de risas crueles que nos hacen sentir menos. Al pie de la mesa principal, temblando bajo los harapos oscuros que apenas cubrían su extrema delgadez, estaba Elena Sartoris. Su rostro, sucio de cenizas y polvo de camino, apenas era visible bajo el cabello enmarañado que caía sobre sus hombros huesudos. Sus manos, callosas y agrietadas por el trabajo y el hambre, apretaban contra su pecho un medallón oxidado, su único bien en este mundo. Pero había algo en su mirada que nadie supo ver, algo oculto, algo poderoso, un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Sus pies descalzos dejaban huellas de barro sobre el mármol blanco pulido, manchando la perfección del palacio como si la pobreza misma hubiera osado profanar el templo del poder. El vestido, si es que podía llamarse así, era un conjunto de telas raídas cosidas sin arte, de un color indefinido entre el gris y el marrón, que olía a lluvia, a tierra, a desesperación. Sus ojos, sin embargo, eran otra cosa, oscuros, profundos, cargados de una dignidad silenciosa que nadie en aquella sala supo reconocer. Has tenido que ocultar tu verdadero valor
porque otros no podían verlo. Has cargado un peso que nadie más conocía. Esta criatura quiere comer en nuestra mesa, gritó la condesa, golpeando el abanico contra el aire como si espantara una mosca. Que le den las sobras de los perros, vociferó el barón Di Luca, un hombre obeso de bigote retorcido, que sostenía un muslo de faisán en una mano y una copa rebosante de vino en la otra. Su voz retumbó entre las risas, añadiendo crueldad a la humillación. Algunos invitados aplaudieron el comentario como si fuera un chiste brillante. La humillación parecía completa, pero lo que nadie sabía era que aquella mujer guardaba un conocimiento imposible de fingir. Alessandro se inclinó hacia adelante en su silla ducal, tallada en nogal, disfrutando del espectáculo. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo de la silla con un ritmo calculado, como si midiera cada segundo de sufrimiento de aquella mujer. La sonrisa cruel se ensanchaba en su rostro, revelando dientes blancos perfectos que contrastaban con la oscuridad de su alma. «Muy bien, mendiga», dijo con voz teatral, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada en cada rincón del salón. «Si logras demostrar que perteneces a esta corte, si sabes distinguir una sola pieza de cubiertos de esta mesa y usarla como una dama, te permito comer a mi lado». Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de expectación. «Pero cuando falles», continuó con voz más baja, «más peligrosa, serás expulsada por las puertas de servicio, como la basura que eres». El salón estalló en aplausos sádicos. Las palmas resonaban contra el mármol, contra las paredes, contra el techo pintado con escenas mitológicas donde dioses y héroes contemplaban impasibles la crueldad humana. Algunos nobles se pusieron de pie para ver mejor, ansiosos por presenciar la humillación final de aquella mendiga que había osado interrumpir su banquete. Las apuestas comenzaron a circular en voz baja. «No durará ni un minuto», susurró un joven marqués. «Ni siquiera sabrá que es un tenedor», respondió otro riendo. Todos esperaban el fracaso, pero lo que sucedería a continuación dejaría a todos sin palabras. Elena Sartoris cerró los ojos. El mundo a su alrededor se desvaneció por un instante. El ruido de las risas, el brillo de los candelabros, el olor a comida y vino, todo desapareció. Y en ese silencio interior, en esa oscuridad que la protegía del desprecio, surgió un rostro. El rostro de su madre. En su mente, escuchó aquella voz que la había guiado durante toda su infancia. «Recuerda, hija mía», susurraba su madre mientras le mostraba los cubiertos de plata en una mesa que ya no existía. «La sangre que corre por tus venas no se borra con pobreza». Caterina Sartoris. La duquesa que muriera en desgracia 20 años atrás, expulsada del palacio embarazada y deshonrada, condenada a morir de hambre en las calles de Florencia, mientras Alessandro di Montefiore, el hombre que la había amado y traicionado, ascendía en poder y riqueza. Elena podía verla ahora, con su cabello dorado recogido en trenzas, con sus ojos verdes llenos de ternura, con sus manos suaves guiándolas de una niña pequeña sobre una mesa cubierta de cubiertos de plata. Cada noche, incluso cuando el hambre apretaba, su madre repetía las lecciones. Cada noche preparaba a su hija para este momento. «La sangre que corre por tus venas no se borra con pobreza. Eres una Sartoris, eres hija de duquesa. Y un día, cuando el mundo te haya quitado todo, solo te quedará esto, tu conocimiento, tu dignidad, tu verdad». Las palabras resonaban en el corazón de Elena con la fuerza de una promesa sagrada. Cuando Elena abrió los ojos nuevamente, algo había cambiado. El temblor de sus manos se detuvo. Su respiración se hizo más profunda, más serena. La postura de su espalda se enderezó apenas, pero lo suficiente para que algunos invitados lo notaran. Ya no era la mendiga quebrada que había entrado arrastrándose. ¿Has tenido alguna vez un momento así? ¿Un instante en que decides que ya no aceptarás más humillación? ¿Cuándo encuentras dentro de ti una fuerza que creías perdida? Y bien, mendiga. La voz de Alessandro cortó el aire con impaciencia. ¿Aceptas mi desafío o prefieres huir como la rata que eres? Su tono buscaba provocar, humillar, pero Elena no reaccionó. Simplemente avanzó. Un paso,
luego otro. Sus pies descalzos dejaban marcas húmedas sobre el mármol, y el sonido de su caminar era tan silencioso que algunos contuvieron la respiración para escucharlo. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Los nobles, acostumbrados al ruido constante de sus propias voces, se encontraron mudos, observando con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio mal disimulado. ¿Cómo podría una simple mendiga saber algo de etiqueta? ¿Qué secreto guardaba aquella mirada tan serena? Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo historias que inspiran. Elena subió los 3 escalones que separaban el nivel inferior del salón de la tarima, donde se encontraba la mesa ducal. Cada escalón parecía un mundo, una frontera entre 2 universos que nunca debían tocarse. Al llegar a la mesa, se detuvo. Sus ojos recorrieron la disposición con una calma desconcertante. La mesa estaba preparada según la más alta etiqueta florentina del Renacimiento tardío. Platos de porcelana china orlados en oro. Cubiertos de plata maciza dispuestos en orden preciso. Copas de cristal de Murano de 3 tamaños diferentes. Servilletas de lino bordadas con el escudo ducal. Todo brillaba, todo reflejaba la luz de los candelabros. Todo parecía diseñado para intimidar a quien no perteneciera a ese mundo. Alessandro se recostó en su silla con una sonrisa de triunfo anticipado. Estaba seguro de que aquella mujer no sabría distinguir un tenedor de pescado de uno de carne, pero lo que ninguno de ellos imaginaba era el conocimiento que Elena había heredado, un conocimiento que su madre le había enseñado cada noche, incluso cuando morían de hambre, incluso cuando todo parecía perdido. Elena no dudó. Con una elegancia que parecía imposible para alguien vestido de harapos, extendió su mano derecha, ahora firme, sin temblor, y señaló con el dedo índice el primer cubierto a la izquierda del plato. «Tenedor de ostras», dijo con voz clara, en un italiano perfecto, sin acento de calle, sin la torpeza del vulgo. Un murmullo recorrió la mesa. Alessandro parpadeó descolocado por un instante, pero recuperó rápidamente su sonrisa. «Suerte de principiante», murmuró, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Pero Elena continuó, sin apresurarse, sin titubear. En su mente, escuchó nuevamente la voz de su madre. «El tenedor de pescado, hija mía, siempre es el segundo. Dientes más anchos para separar las espinas». Respiró hondo, sintiendo la presencia de Caterina a su lado, guiándola. Su dedo se movió al siguiente cubierto. «Tenedor de pescado. Dientes más anchos, ligeramente curvado para separar las espinas sin romper la carne». El silencio se hizo más profundo. Algunos nobles se inclinaron hacia adelante, incrédulos. La condesa Beatriz dejó caer su abanico, que golpeó el suelo con un sonido seco. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una mendiga conocer algo que muchos nobles allí presentes desconocían? El asombro comenzaba a mezclarse con el miedo. Elena avanzó al siguiente. «Tenedor de entrada, para verduras y ensaladas, más pequeño que el principal». Su voz no temblaba. No había duda en ella, solo conocimiento puro, preciso, irrefutable. La sangre que corre por tus venas no se borra con pobreza. Las palabras de su madre resonaban en su corazón. «Tenedor principal». Continuó señalando el cubierto central, para carnes y platos fuertes. Se sostiene con la mano izquierda mientras se corta con el cuchillo en la derecha. La hoja del cuchillo debe apuntar siempre hacia el plato, nunca hacia el comensal, como señal de paz. Las palabras fluían de sus labios como si las hubiera pronunciado 1000 veces, como si aquellos cubiertos fueran viejos amigos que reencontraba después de un largo exilio. Quizás tú también has tenido que demostrar tu valor contra todas las expectativas. ¿Has sentido esa mezcla de nervios y determinación? El rostro de Alessandro había perdido el brillo burlón. Sus ojos, que antes brillaban con diversión cruel, ahora mostraban algo diferente. Confusión, incomodidad, miedo. Algo en aquella escena no encajaba.
Algo estaba terriblemente mal. Elena pasó a los cuchillos, señalándolos uno por uno con la misma precisión quirúrgica. Cuchillo de mantequilla, hoja roma para untar, no para cortar. Cuchillo de pescado, hoja plana sin filo cerrado. Cuchillo de carne, filo afilado, cerrado para cortar sin desgarrar. En su memoria, volvió a escuchar a su madre durante aquellas noches frías. Cada pieza tiene su propósito, hija. Así como cada persona tiene su lugar en el mundo, aunque otros intenten negárselo. La lección era más que etiqueta, era sobre dignidad. Pero fue cuando llegó a las copas que el salón entero contuvo la respiración. Había 3 copas dispuestas en diagonal, cada una de un tamaño y forma diferente. Elena las señaló sin tocarlas, respetando la etiqueta que prohibía tocar el cristal antes del brindis. Copa de agua, dijo señalando la más grande, de tallo corto y cáliz amplio. Se coloca directamente sobre el cuchillo principal. Se bebe en pequeños sorbos, nunca de un trago, y se sostiene siempre por el tallo, nunca por el cáliz, para no entibiar el agua con el calor de la mano. La precisión era asombrosa. Varios nobles intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Qué historia escondía bajo aquellos harapos? La tensión crecía con cada palabra. Copa de vino tinto. Continuó señalando la siguiente, de cáliz redondo y amplio, diseñada para permitir que el vino respire, que sus aromas se expandan. Se sirve hasta 1/3 de su capacidad. Se sostiene por el tallo, se gira suavemente antes de beber para oxigenar el líquido, y se bebe en sorbos pausados, saboreando cada nota. Su voz era la de una maestra, la de alguien que no solo conoce las reglas, sino que comprende su razón de ser. Cada palabra era un martillazo contra la arrogancia de Alessandro. Cada gesto, una reivindicación de su identidad oculta. Y ésta señaló la copa más pequeña, de cristal delgado y tallo largo. Es la copa de coñac o licor digestivo. Se sirve al final de la comida. Se sostiene con la palma de la mano, envolviendo el cáliz, no el tallo, para que el calor corporal despierte los aromas del licor. Nunca se bebe rápido. Es una copa de contemplación, de conversación, de cierre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Los ojos de todos estaban clavados en aquella mujer de harapos que acababa de recitar los protocolos de etiqueta florentina con una precisión que muchos nobles allí presentes no poseían. ¿Alguna vez has demostrado un talento que otros no esperaban de ti? ¿Has sorprendido a quienes te subestimaban? Esa sensación de justicia silenciosa es una de las más poderosas que existe. Algunos habían pasado toda su vida en la corte y aún confundían los cubiertos. Pero aquella mendiga, aquella intrusa, conocía cada regla, cada detalle, cada secreto de la mesa ducal. La verdad comenzaba a filtrarse como luz a través de las grietas. Los ojos de Alessandro perdieron el brillo burlón, reemplazado por un terror gélido que le subió desde el estómago hasta la garganta. Sus manos, que momentos antes sostenían la copa con arrogancia, ahora temblaban ligeramente. La copa se inclinó y una gota de vino tinto cayó sobre el mantel blanco, expandiéndose como una mancha de sangre. ¿Quién te enseñó eso?, susurró él, y su voz, antes tan segura y poderosa, sonaba ahora quebrada, casi infantil. El miedo había reemplazado a la arrogancia. Porque en lo profundo de su ser, Alessandro comenzaba a entender. Elena lo miró. Por primera vez desde que había entrado al salón, sus ojos se encontraron directamente con los de Alessandro di Montefiore, y en esa mirada había algo que heló la sangre de todos los presentes. No era odio, no era venganza, era algo mucho más poderoso, era el reconocimiento, era la verdad mirando a la mentira. Era el pasado confrontando al presente. Era la justicia reclamando su lugar después de 20 años de silencio. Todos podemos sentir cuando llega un momento así, ¿verdad? Cuando la verdad ya no puede ser ocultada. Con manos que ya no temblaban, Elena alzó el medallón oxidado que colgaba de su cuello. Lo abrió con un clic suave,
y el metal crujió como si llevara décadas sin ser tocado. Dentro, protegido por el tiempo y el óxido, brillaba un retrato en miniatura pintado al óleo. El rostro de una mujer joven, de cabello dorado recogido en trenzas, de ojos verdes que miraban con ternura infinita. Caterina Sartoris, el nombre que todos habían olvidado. El rostro que Alessandro había intentado borrar de su memoria durante 20 años. «Mi madre me enseñó», dijo Elena con voz firme, sin apartar la mirada de Alessandro. «Cada noche, antes de dormir, en aquel cuarto miserable donde morimos de hambre, mientras tú celebrabas banquetes en este palacio, ella repetía las lecciones». La voz de Elena se quebró apenas, pero se mantuvo firme. «Cada noche, entre el frío y el hambre, mi madre me decía: la sangre que corre por tus venas no se borra con pobreza, hija mía. Un día volverás a casa. Un día reclamarás lo que es tuyo, no el oro, no el título, tu nombre, tu verdad, tu lugar en la memoria». La verdad aplastante cayó sobre el salón como un rayo. El murmullo comenzó bajo, apenas un susurro entre los nobles más cercanos, pero creció rápidamente como una ola que arrastraba todo a su paso. «¿Sartoris?», susurró alguien. «Caterina Sartoris», repitió otro con voz temblorosa. «Dios mío», exclamó la condesa Beatrice llevándose la mano al pecho, la duquesa que fue expulsada hace 20 años. «Embarazada», agregó otro noble, un anciano de barba blanca que había estado en la corte en aquellos días oscuros. Alessandro la acusó de traición. Dijo que el hijo no era suyo. La expulsó sin nada, en pleno invierno. Nunca supimos qué fue de ella. Su voz temblaba con el peso de la culpa colectiva, de la complicidad silenciosa de toda una corte que había permitido aquella injusticia. Todos hemos sido testigos de injusticias, ¿verdad? Momentos en que vemos algo malo y callamos por miedo. Esta es la historia de lo que sucede cuando la verdad finalmente sale a la luz. Elena levantó más alto el medallón y la luz de los candelabros iluminó el retrato con claridad cruel. Todos podían verlo ahora, los mismos ojos verdes, el mismo óvalo del rostro, la misma línea delicada de la mandíbula. No había duda posible. La evidencia era irrefutable. «Mi madre me enseñó antes de morir de hambre en las calles», continuó Elena, y ahora sus palabras caían como martillazos sobre el corazón de cada noble presente. Cada noche repetía: «La sangre que corre por tus venas no se borra con pobreza. Un día, hija, volverás a casa. Y aquí estoy, padre». La palabra cayó como una sentencia de muerte. «Padre» resonó contra las paredes de mármol, contra los frescos renacentistas, contra las conciencias culpables de todos los que habían reído, de todos los que habían celebrado la humillación, de todos los que habían cerrado los ojos ante la injusticia. Alessandro di Montefiore, el hombre más poderoso de Florencia, el gran consejero real, el duque intocable, se quedó sin palabras. Su rostro, antes arrogante y cruel, se descompuso. El color huyó de sus mejillas. Sus labios temblaron intentando formar palabras que no llegaban. La copa resbaló de sus dedos y cayó sobre la mesa con un estruendo que resonó como un gong funerario. El vino se derramó, manchando el mantel, los platos, los cubiertos que Elena acababa de identificar con tanta precisión. Rojo como sangre, rojo como culpa, rojo como vergüenza. El público que antes reía, ahora miraba a Alessandro con horror y repugnancia. Algunos se pusieron de pie, alejándose de la mesa como si la culpa fuera contagiosa. Otros murmuraban entre sí, recordando aquellos días de hace 20 años, cuando Caterina Sartoris fue arrastrada fuera del palacio en plena noche, llorando, suplicando, jurando que el hijo que llevaba en el vientre era legítimo. Todos lo habían visto, todos lo habían permitido, y ahora la hija de aquella mujer estaba frente a ellos, viva, reclamando no riqueza, sino verdad. Si esta revelación te ha llegado al corazón, comparte esta historia con alguien que necesita recordar que la dignidad siempre prevalece. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando historias que inspiran. Deja tu comentario contándonos qué sientes en este momento. Es
Es imposible, tartamudeó Alessandro, intentando recuperar algo de control. Caterina murió hace años. Tú podrías ser cualquiera. Una impostora, una... Pero las palabras murieron en su garganta, porque incluso él podía ver la verdad. Los mismos ojos de Caterina mirándolo desde el rostro de aquella joven. La misma elegancia natural, la misma dignidad imposible de fingir, el mismo conocimiento que solo una duquesa podría haber transmitido a su hija. ¿Impostora?, repitió Helena con una calma que era más devastadora que cualquier grito. ¿Cómo lo fuiste tú cuando juraste amor eterno a mi madre y luego la abandonaste embarazada? ¿Cómo lo fuiste cuando la acusaste falsamente de traición para librarte de la responsabilidad? ¿Cómo lo eres ahora, celebrando tu poder sobre los cadáveres de quienes destruiste? Las acusaciones cayeron como latigazos. Varios nobles se levantaron mirando a Alessandro con ojos nuevos, con repugnancia apenas disimulada. «¿Es cierto?», preguntó el barón Di Luca con voz grave. «¿Expulsaste a la duquesa sabiendo que llevaba a tu hijo?». Su tono había cambiado completamente. Ya no era el bufón que reía con el duque. Era un hombre de honor confrontando a un mentiroso. La corte entera comenzaba a girar contra el hombre, que momentos antes había sido su centro de gravedad. Ella, no era. Alessandro intentaba formar frases coherentes, pero cada palabra lo hundía más. La verdad era tan evidente, tan innegable, que cualquier defensa sonaba hueca. La condesa Beatrice se cubrió el rostro con las manos, llorando. «Dios mío», sollozaba. «¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos permitido?». El llanto de la condesa era el llanto de toda una sociedad que había cerrado los ojos ante la injusticia por conveniencia. Helena no necesitaba decir más. Su sola presencia, su conocimiento imposible de ocultar, su dignidad inquebrantable eran prueba suficiente. Dio un paso atrás, alejándose de la mesa, alejándose del hombre que la había abandonado antes de nacer. «No vine aquí a reclamar lo que tú me robaste», dijo con una voz que llenaba el salón sin necesidad de gritar. «No quiero tu palacio, no quiero tu título, no quiero tu oro manchado de sangre y mentira. ¿No es esta la dignidad que todos admiramos? La capacidad de rechazar lo que nos fue robado porque sabemos que nuestro valor no depende de posesiones materiales. Vine para que sepas que la mujer que destruiste vivió lo suficiente para criar una hija que jamás será como tú». Las palabras resonaron con una fuerza que hacía temblar las columnas de mármol. «Mi madre murió con dignidad, enseñándome a ser fuerte, a ser justa, a ser humana, todo lo que tú nunca fuiste. Y esa es mi venganza, no tu destrucción, tu conocimiento, que sepas que fracasaste. Que sepas que el legado de Caterina Sartoris vive en mí, y es más fuerte que todo tu poder. La sangre que corre por tus venas no se borra con pobreza». Las palabras de su madre resonaban ahora en toda su verdad. Con cuidado ceremonioso, Helena depositó el medallón sobre la mesa ducal. El metal oxidado contrastaba obscenamente con el oro y la plata que lo rodeaban. Era feo, viejo, sin valor material. Pero en ese momento era el objeto más poderoso del salón. Era la prueba viviente de que la verdad no muere, aunque se la entierre. Era el testimonio de que el amor de una madre puede sobrevivir al hambre, al frío, a la injusticia. Era el símbolo de que la dignidad humana es más valiosa que todos los tesoros del mundo. Helena se dio vuelta y caminó hacia la salida. Esta vez, ninguna risa la siguió. Solo el silencio pesado de la culpa y la vergüenza. Sus pies descalzos dejaban las últimas huellas húmedas sobre el mármol blanco, marcando un camino de dignidad que nadie en aquella sala olvidaría jamás. Algunos nobles bajaron la cabeza, incapaces de sostener su mirada. Otros lloraban en silencio, confrontados con su propia complicidad. ¿Quién de nosotros no ha sido cómplice de una injusticia por quedarse callado? Esta historia nos recuerda que el silencio también tiene un precio. Antes de cruzar el umbral, Helena se detuvo un instante. No se volvió, no miró atrás, pero su voz resonó una última vez en el salón. Que todos ustedes recuerden esta noche. Que recuerden que la dignidad
no necesita títulos, y que la justicia a veces llega vestida de harapos, y se fue. El sonido de sus pasos se alejó por los corredores de mármol, cada vez más débil, cada vez más lejano, hasta desaparecer en la noche florentina. Dejó atrás un palacio en shock, una corte destruida, un duque derrotado no por espadas o intrigas, sino por la verdad que intentara enterrar durante 20 años. Alessandro di Montefiore permaneció sentado, inmóvil, con los ojos clavados en el medallón que brillaba bajo la luz de los candelabros como una acusación eterna. Su imperio seguía intacto, su título permanecía. Su riqueza no había disminuido, pero algo esencial se había roto esa noche. Su alma, si es que alguna vez tuvo una, yacía destrozada entre los restos del banquete. El poder sin honor es solo una cáscara vacía. Alessandro lo aprendió de la manera más dolorosa. Los nobles comenzaron a retirarse en silencio, uno a uno, sin despedidas, sin cumplidos. La fiesta había terminado. El barón Di Luca se detuvo junto a Alessandro antes de irse. «Que Dios te perdone, Alessandro», dijo con voz grave, «porque nosotros no lo haremos». Y salió, dejando atrás al hombre más solo de Florencia. La multitud que antes lo adulaba, ahora lo abandonaba, porque al final todos entienden que hay líneas que no se deben cruzar, traiciones que no se pueden perdonar. Aquella noche, la ciudad de Florencia aprendió una lección que resonaría por generaciones. Aprendió que la dignidad no se compra con oro ni se destruye con pobreza. Aprendió que una madre puede morir en las calles, pero su amor sobrevive en el corazón de sus hijos como un fuego inextinguible. Aprendió que la verdad, aunque enterrada durante décadas, siempre encuentra el camino de regreso a la luz. Que aprendió que el verdadero poder no reside en los títulos nobiliarios ni en los banquetes suntuosos, sino en la capacidad de mantener la dignidad cuando el mundo entero intenta arrebatárnosla. Y en algún lugar de las calles oscuras de Florencia, mientras las estrellas brillaban sobre los tejados de terracota, Elena Sartoris caminaba descalza pero libre, pobre pero invencible, sola pero acompañada por el espíritu de su madre que finalmente, después de 20 años, podía descansar en paz. La dignidad no necesita palacios. La justicia no necesita ejércitos, y el amor de una madre puede sobrevivir incluso a la muerte, transformándose en la fuerza que guía a una hija a través de la oscuridad hasta el momento en que la verdad, finalmente, tiene su día bajo el sol. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no reside en los títulos nobiliarios ni en los banquetes suntuosos, sino en la capacidad de mantener la dignidad cuando el mundo entero intenta arrebatárnosla. Elena Sartoris no necesitó venganza violenta ni destrucción material. Su simple presencia, su conocimiento imposible de ocultar y sobre todo su decisión de no convertirse en lo que su padre era, fueron la victoria más completa que pudo obtener. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías aceptado el título o también habrías elegido la dignidad? Alessandro di Montefiore aprendió la lección más dura que un ser humano puede aprender, que las acciones tienen consecuencias que atraviesan el tiempo, que las mentiras construyen imperios de arena que se derrumban con una sola palabra de verdad, y que el mayor castigo no es perder el poder, sino vivir sabiendo que lo usaste para destruir lo único que realmente importaba. La memoria de Caterina Sartoris, la duquesa que murió en las calles enseñando etiqueta a su hija hambrienta, es un testimonio del amor maternal que trasciende toda circunstancia. Cada noche, en aquel cuarto miserable, mientras el frío penetraba por las rendijas y el hambre apretaba sus estómagos, ella elegía enseñar en lugar de maldecir. Elegía preparar a su hija para un futuro de dignidad en lugar de hundirse en la desesperación. Ese es el verdadero legado que dejó. No oro ni títulos, sino fuerza, conocimiento y dignidad inquebrantable. Si alguna vez te han hecho sentir inferior, si alguna vez te han juzgado por tu apariencia o tu situación, recuerda a Elena. No permitas que la crueldad ajena defina tu valor. Dentro de cada uno de nosotros hay un conocimiento, una dignidad, una verdad que nadie puede arrebatar, sin importar cuánto poder tengan. Y lo más importante,
Nunca es tarde para elegir ser diferente. La historia de Alessandro es también una advertencia. Cada acto de crueldad, cada abuso de poder, cada injusticia que cometemos, deja marcas en el mundo que eventualmente regresan a nosotros. La verdad puede tardar 20 años en emerger, pero cuando lo hace, es implacable. No hay título, no hay riqueza, no hay poder que pueda protegernos de las consecuencias de nuestras acciones. La verdadera nobleza no se hereda. Se construye cada día con nuestras elecciones, con nuestra capacidad de ser justos, cuando tenemos el poder de ser crueles, con nuestra decisión de levantar a otros en lugar de pisotearlos. Elena Sartoris, la mendiga que se presentó en harapos al palacio más lujoso de Florencia, demostró ser más noble que toda la aristocracia reunida aquella noche. Su historia es un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de mantener incluso cuando todo le ha sido arrebatado. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que toca el corazón y nos hace reflexionar sobre lo que realmente importa. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Fue cuando Elena demostró su conocimiento, cuando reveló su identidad, o cuando eligió la dignidad sobre la venganza? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias que inspiran y transforman. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad que cree en historias con alma, en la justicia que tarde o temprano llega, y en el poder del amor maternal que trasciende incluso la muerte. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar sobre el verdadero significado del valor, la dignidad y la justicia.